¿Cómo se encuentran el día de hoy? A ver, denle un codazo al que esté al lado y díganle, qué bueno que estás aquí hoy. Para que se despierten bien. A ver, como que no los oí, a ver. Háganselo al que tiene al lado para que se despierte. De hecho, sí, yo quiero oír el ay. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12 al 20. Este 20 del 12 al 20. Y quiero que le digan al que tienes, dile al que tienes al lado, nosotros somos luz en esta tierra. Y allá quienes nos están viendo, somos luz en esta tierra. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías. Quiero ponerlos en contexto. Ezequías fue un rey en Israel que vivió un tiempo muy complicado. De hecho, tuvo un tiempo donde fue sitiada la ciudad y Dios libra al pueblo de Israel con mano poderosa después de cartas que había mandado Sennacherib, rey de los asirios. Dios, después de un clamor que hubo por parte del rey, por parte de todo el pueblo, los libra y destruye el campamento de los asirios. Entonces vemos aquí un rey que vivió en un tiempo de victoria. Y entonces vienen estos hombres de parte del rey de Babilonia y dice, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde venían esos reyes? De Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasadas atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y todo su poderío y cómo construyó el estanque y el acueducto que llevaba agua a la ciudad están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Amén. Quiero que tengamos en cuenta una actitud del corazón que tenía Ezequías. Ezequías vio los milagros de Dios, vio cómo con mano poderosa Dios, en su infinita gracia, misericordia y fidelidad ante el pueblo de Israel, había librado al pueblo
el pueblo de Israel de los asirios que los tenían amenazados. Y nosotros vemos unos cuantos capítulos antes, vemos incluso cómo las amenazas que había tenido Israel habían sido tan fuertes y tan graves que empezaron a suceder cosas al interior, producto de una crisis que vivía el reino. Eran tiempos de guerra, no eran tiempos de paz. Eran tiempos en los cuales el pueblo de Israel tenía que protegerse. Y que habían vivido cosas, pero este rey, vemos que algo no andaba bien en su corazón. Porque vienen estos hombres y les muestra todo en el reino, les muestran todas las cosas que tenía en su palacio, todo el oro, todo lo que había, las grandes riquezas y las grandes cosas que Dios había hecho. Pero este rey se había envanecido en su corazón. ¿Y por qué lo sé? Porque llega el profeta Isaías y le dice todo lo que iba a pasar. ¿Con quién? Con su descendencia y con el pueblo de Israel. Yo creo que alguien que había recibido una palabra de parte de Dios, que había recibido una exhortación de parte de Dios, tenía que tener un momento de cambio en su vida. Y sin embargo, respondió livianamente: al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Yo quiero decirte que en la vida cristiana, en la vida de creyente, nosotros no solamente estamos llamados a tener nuestra salvación y a tener las bendiciones de Dios. Estamos llamados a cuidar nuestro linaje y a cuidar nuestra descendencia. Y no solamente eso, estamos llamados a ser luz en esta tierra para los que están a nuestro alrededor. Dios te da una importante Dios está mostrando a su iglesia que vienen grandes bendiciones, pero nos tiene cosas que nos advierte. La primera de ellas: cuida las intenciones de tu corazón. La misma escritura nos habla que engañoso es el corazón. Y pregúntate en lo secreto: ¿cómo está mi corazón? ¿Está preparado para recibir las bendiciones de Dios? ¿O no está preparado? ¿Está preparado? ¿Estoy haciendo lo correcto para que no solamente yo tenga la bendición, sino para que mi generación, mis generaciones que siguen después de mí, mis hijos, alcancen esas bendiciones o que sean alcanzados por las bendiciones? Deuteronomio 4:9. Habla y dice: tengan cuidado, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntaselas a sus hijos y a sus nietos. ¿A qué estamos llamados? A cuidar a nuestras generaciones venideras.
Y estamos llamados a tener cuidado. Estamos llamados a que nuestro corazón se someta al mandato de Jesús que está contenido en la Escritura, en la Biblia. Y Ezequías fue lo que le ocurrió. Su corazón se envaneció. ¿Qué necesidad había de mostrarle a la gente de Babilonia todos los tesoros que había en el reino? No había ninguna necesidad, porque eso no lo había hecho él. Él lo que tenía que haber contado eran las grandes cosas que Dios había hecho con Israel, y no mostrar las riquezas que tenían, porque si tenían bendición era por causa de que la promesa de Dios y la fidelidad de Dios continuaba sobre ellos. Dios está buscando gente que no viva en el yo. Dios está buscando gente que no viva para sí mismo. Está buscando gente que viva para cumplir su propósito. Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. ¿Qué está buscando Dios? Un pueblo que dé la cara a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras familias y a favor de nuestros pueblos. Y no estoy hablando solamente de nuestros pueblos como nación, estoy hablando también de esas pequeñas comunidades en las cuales estamos, de esos municipios donde estamos, esas pequeñas ciudades. Dios necesita que sean impactados por la gloria de Dios. Pero necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a dar la cara y a tener la actitud de servir, para que se ponga la voluntad manifiesta de Dios sobre este lugar. Ezequías no lo entendió. Si habían sido salvados de Sennacherib, era para contar y ser luz a las naciones. Si Dios te salva, si Dios te sana, si Dios te libera, es para que tú vayas y cuentes cuán grandes cosas Dios hizo contigo. El egoísmo a la hora de caminar la vida puede generar problemas. Y nosotros estamos llamados a ser luz, porque nosotros somos llamados a ser aquellos que sirven, aquellos que ponen sus intereses hasta el último, con tal de que se cumplan los intereses que tiene Dios preparados para su pueblo. Josué 7:1 nos habla de uno de los casos en los cuales el egoísmo hizo que un pueblo perdiera. Si todos recordamos, el libro de Josué es uno de los libros de la Escritura que nos habla acerca de la conquista de la tierra prometida. Ellos tenían el mandato de conquistar la tierra, pero dice, sin embargo, y el día de hoy están leyendo la versión NBI, por si de repente
lo ven diferente en la Reina Valera. Dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿Se dan cuenta el peligro de una mala actitud del corazón, de un mal sentimiento, de un mal pensamiento en el corazón? Una actitud egoísta puede hacer la diferencia entre la victoria o la derrota. Así que dile a la persona que está a tu lado: yo no voy a ser egoísta, sino voy a ser alguien que sirva. ¿Saben el problema cuando tenemos actitud egoísta, aun cuando nosotros hacemos nuestros proyectos personales? Porque parece que son personales. La realidad es que lo que tú decidas hacer con tu vida puede impactar a otra persona. Y va a impactar primeramente a tus hijos. ¿Qué está guiando tu destino? ¿Está guiándolo tus deseos o está guiándolo Dios? ¿Te estás dejando ser guiado por Dios? En Lucas 24 versos 46-47 esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué estaba escrito de Jesús? Estaba escrito que tenía que padecer. Estaba escrito que tenía que hacerlo por ti y por mí. En otras palabras, estaba escrito que Jesús, aun siendo Dios, tenía que someter todo de sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuántos de nosotros diariamente sometemos nuestra voluntad a los designios del Padre? ¿Cuántas veces cuando nosotros vamos y estamos de repente en alguna zona pensamos cuál es la voluntad del Padre, por muy pequeña que ésta sea? ¿Cuántas veces en las decisiones que tomamos va nuestra decisión primero y sucede como hace algunos años yo veía un video de una página llamada Jesus He Is, y en ese video se mostraba a una persona que estaba sentada en una silla que representaba el asiento, el trono de su corazón, y de repente le decía a Jesús: toma el lugar. Y de repente Jesús tomaba el lugar y empezaba: es que me invitaron a tal lado.
y que sabemos que no tenemos que ir. Pero es que sí quiero ir. Y de repente esa persona un poquito empujando a Jesús de la silla. Y Jesús le dice: oye, estoy hablando de de la ilustración así en el video. ¿Por qué me tiras y me dijiste que me ibas a dar el trono de tu corazón? Sí, Señor, perdón, pero es que sí quiero ir a ese lugar. O a ese negocio, o no sé. Y así estamos nosotros, está el trono de nuestro corazón. ¿Quién está entronado en nuestro corazón? Jesús no le importó padecer. Jesús no le importó ir hasta la muerte, y aún estando en el Getsemaní, dijo al Padre: que se haga mi voluntad y no la mía. Y volviendo a la ilustración, Ezequías no lo entendía. Y si Dios va a mostrar logros por medio tuyo, no es por tu causa, no es para que muestres tus títulos de manera egoísta, de manera altanera, sino que tú tienes que demostrarle a otros que tú lo lograste, porque su infinita gracia hizo que tú llegaras hasta ese punto. No son los títulos. Por eso Pablo decía que él para él era poco, lo estoy parafraseando, para él era basura. Él decía: yo me puedo jactar, porque él era discípulo del mejor maestro de Israel, hablando como un grado académico. Pero él dijo: para mí es nada por amor a Jesús. Y eso era lo que tenía que haber aprendido Ezequías, que todo lo que tenía era nada, porque quien hacía salvación y al Dios que tenían era el Dios de Israel. Y a esos hombres les tenía que decir eso. Y peor, no le importó su generación. Si nosotros vemos el siguiente capítulo de ese capítulo en Reyes, nos podremos dar cuenta que su hijo es contado como uno de los reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Quién nos muestra cómo debe de ser nuestra actitud del corazón? Romanos 8:27. Dice: y Dios, que examina los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Un corazón de un hijo de Dios, de un creyente, si el Espíritu intercede por nosotros, ¿nosotros qué debemos de hacer? Interceder por nuestra familia y por los que están a nuestro alrededor. El mismo Espíritu está intercediendo conforme a la voluntad del Padre. El deseo de Dios es que nosotros veamos y nosotros tengamos ese sentir que tiene Dios por un pueblo que se está perdiendo, por una nación que se está perdiendo.
Él examina los corazones y Él sabe las intenciones de tu corazón. Algo que me gustó mucho que decía Rey Matos en su libro, él hablaba mucho, o más bien resaltaba este tema, que hay un problema actualmente en la iglesia. Y no está mal que le estemos pidiendo a Dios, que lo estemos decretando, que lo estemos declarando. Pero a veces pasa lo que dice la misma escritura: piden y piden mal, porque es para vuestros deleites y deseos, para nuestros deleites, pero no porque sea la voluntad de Dios. Y Dios es lo que quiere. Por eso el Espíritu Santo, y aquí nos los muestra esta carta de Pablo, intercede por nosotros los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Nosotros podemos clamar por otros, nosotros podemos clamar por nuestras generaciones. Lo importante es que nadie se pierda, sino que vayan y sean parte en esta salvación gloriosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. Y aún vemos en el mismo capítulo de Romanos 8, verso 34, dice: ¿quién condenará? Repito, es la versión NBI. Inicia este versículo diciendo: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo siempre por nosotros? Aún intercede Jesús por nosotros. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un espíritu de violencia que azota a nuestra nación. Y no estoy hablando solamente entre cárteles, estoy hablando de la familia. Hay mucha violencia intrafamiliar, pero que necesitamos estar orando por ellos. Necesitamos estar orando por los que están a nuestro alrededor, por familiares que todavía no conocen a Jesús y sabemos que lo necesitan, que esa es la solución, porque Jesús no se cansa de clamar. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a quien nos ayude a clamar por nuestros familiares. Tenemos quien nos da las palabras para compartirles a ellos acerca de Jesús. Porque ese es su deseo. La única razón por la que Dios te bendice es para que tú seas bendición a otros. El pueblo de Israel tenía que ser ese pueblo, esa bendición a las naciones, y no lo comprendían. Y dice que por esta razón, por causa de que ellos tenían enceguecido su entendimiento, puso un velo sobre ellos. Y ahora quienes estamos aquí sentados, que somos llamados dentro de los gentiles, conocemos acerca de Jesús. Pero si nosotros conocemos, si nosotros fuimos llamados, es para que el mundo vea a su pueblo resplandeciendo en medio de grandes tinieblas.
Y volvemos al verso 27 que dice: y Dios que examina los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Y yo te pregunto, si Dios examina los corazones, ¿qué ha examinado de nuestro corazón? Saben, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Guarda el corazón de la envidia, los celos. Guarda el corazón del egoísmo. Saben, si somos hijos, somos herederos de grandes promesas. Porque dice Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si nosotros nos rendimos a la voluntad del Padre, aunque nos duela, tendremos parte con Él. Es el tiempo, iglesia, porque viene un tiempo de rompimiento sobre Gran Ciudad Santa. Viene un tiempo de rompimiento sobre la iglesia mexicana. Viene un tiempo de rompimiento. Pero la pregunta es, y quiero que lo respondas de manera individual: ¿estamos listos o qué necesito trabajar de mi corazón y de mi actitud? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida por cumplir la voluntad de Dios o no? Porque ese es un hijo de Dios. Alguien definía el cristianismo y decía: ¿quieres saber qué es el cristianismo? El cristianismo es no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que ¿cuántos pueden decir? Y quiero que cierres ahí tus ojos y le digas: Padre, y quiero que lo digas conmigo: Padre, renuncio a mi voluntad, renuncio a mi orgullo y a mi forma de actuar egoísta. Te pido en estos momentos que tú continúes trabajando en mi corazón. Moldéame a tu carácter. Moldéame a tus sueños. Porque yo renuncio a mis sueños para hacer tus sueños. Me comprometo igualmente a ser un intercesor de mi familia primeramente, de mi iglesia, de mi ciudad.
En el nombre de Jesús. Amén.